con lo que se denomina el derecho procesal funcional, que corresponde ya al análisis de las reglas particulares que tienen los procedimientos, y uno suele comenzar con los procedimientos civiles, que para efectos de nuestro estudio nos corresponde analizar con un poco más de detalle el procedimiento sumario, el ordinario y el ejecutivo. Y a pesar que uno debiera comenzar con el ordinario para dejar luego el sumario y el ejecutivo, porque esos son, o mejor dicho, caen dentro de la categoría de los procedimientos especiales, vamos a partir con el sumario. No tiene importancia en realidad con cuál uno comience, menos se está preparando para el grado. Uno entiende que tal vez en un curso de pregrado el sumario no sea el punto de partida ideal, porque es mejor conocer bien el ordinario para luego aplicarlo luego. No conversen hoy día, porque si no de verdad que nos voy a cambiar de un extremo a otro la sala. Pero vamos a partir por el sumario porque es una forma de ir adecuándonos un poco al sistema de cómo se estudian los procedimientos, y luego nos quedamos con el ordinario ahí más de una clase naturalmente, porque es un poco bastante más de esa. Les mandé las preguntas hoy día como al mediodía, un poco más tarde tal vez, pero deberían tenerlas por ahí. Son el día de hoy 33 preguntas. No son tan largas, hoy día la clase no creo que sea tan extensa. Vamos bien. Vamos a partir, bueno, no están las preguntas, pero recordemos que el procedimiento sumario aparece tratado por el Código desde el artículo 680 en adelante. Esta vez cuando digo código es el Código de Procedimiento Civil. Artículo 680 en adelante está tratado entonces el juicio sumario. Y la pregunta 1 es, ¿cuál es la finalidad del juicio sumario? ¿Cuál es la finalidad? Es decir, ¿para qué sirve? ¿Por qué existe? ¿Por qué tuvo el legislador que crear un procedimiento sumario? Y la finalidad del procedimiento sumario fue la de generar una alternativa más rápida, más expedita al juicio ordinario. El juicio ordinario, del cual vamos a conversar desde mañana, es un procedimiento de lato conocimiento, es un procedimiento extenso. Estamos hablando de un juicio que en la práctica puede tomar varios años, va a tomar varios años. Y el legislador entiende que de repente hay algunas materias en las que la rapidez es importante. El aforismo clásico que dice la justicia lenta no es justicia. Y por lo tanto, estar años en un procedimiento genera un desgaste entre las partes y lógicamente genera también un desgaste económico. Entonces surge esta alternativa al procedimiento ordinario denominada procedimiento sumario. En rigor, es un procedimiento comparado con el ordinario bastante más rápido, pero tampoco es tan rápido como lo son los procedimientos actuales. Entendamos que el procedimiento sumario es un procedimiento que nace con el código, pero hoy un procedimiento sumario puede durar hasta un año, en promedio, y un poquito más incluso, que es mucho tiempo. Comparado con un juicio ordinario que puede durar 5 o 6 años, obviamente uno dice el sumario es más breve, pero comparado con los procedimientos actuales, con las tendencias de hoy en día, el nuevo juicio de arriendo, por ejemplo, o los juicios de familia, que duran 3, 4 meses y podrían durar menos incluso, se demoran más en fijar la audiencia, pero se resuelven en una sola actuación muchas veces. Claramente hablar de un año y medio suena bastante tiempo. Pero la idea inicial del juicio sumario entonces era esa, ofrecer una alternativa es mucho más ágil para resolver el asunto. Pregunta número 2. ¿Cuándo procede este tipo de procedimiento? Tenemos el procedimiento sumario. Bueno, ¿cuándo lo aplicamos entonces? De acuerdo al mismo artículo 680, podemos observar que el procedimiento sumario va a tener dos orígenes bien marcados. Uno, no importa por cuál comencemos, uno queda entregado a la decisión de las partes, donde serán las partes las que elegirán someterse a un juicio sumario.
Y el argumento para ello, de elegir un juicio sumario, es que proponen, el demandante inicialmente y luego el demandado lo acepta, que para la eficacia de la pretensión es necesario que esto se resuelva rápidamente. Estamos discutiendo, por ejemplo, sobre quién tendrá la posesión de un animal. Y el animal en cuestión está vivo. De suerte tal que estar en un juicio ordinario que va a durar 10 años, cuando resulta que al finalizar el juicio el animal ya va a estar bajo tierra, no tiene mucho sentido entonces estar discutiendo por tanto tiempo algo que claramente cuando se resuelva no va a traerle ninguna consecuencia positiva a ninguna de las partes. Entonces proponen, oye, esto veámoslo rápidamente y recurramos por lo tanto al juicio sumario. Entonces una alternativa es esa, que estemos en un juicio sumario porque son las partes las que han optado por ese camino. Letra B, el otro origen. ¿En qué momento lo eligen? Cuando demanda. Aquí. Claro. ¿Han redactado demandas? Sí. Ya. Cuando uno redacta la demanda en la presuma, lo primero que coloca es el tipo de procedimiento. Entonces ahí uno le dice al tribunal, esto yo lo quiero hacer vía procedimiento ordinario o vía procedimiento sumario. Y ahí el tribunal no varía aquello. El tribunal provee, ¿no? El actuario ve las películas que tiene que ver en su computador y luego de eso entonces ahí luego de revisar cómo se hacen los masajes, luego de eso entonces ahí el proveedor puede, claro, el proveedor puede revisar. Bueno, letra B. La otra alternativa es que el juicio sea sumario porque se trata de aquellos casos o de aquellas materias en que la propia ley señala que el procedimiento tiene que ser sumario. Vamos a dar algunos ejemplos, pero hay ciertos contenidos, ciertos asuntos, que solo pueden tramitarse en un procedimiento sumario, donde ahí en realidad las partes no tienen la libertad para elegir nada, sino que el procedimiento es sumario. Por ejemplo, cobros de honorarios. Juicio sobre cobro de honorarios es procedimiento sumario. Por ejemplo, un juicio sobre remoción de un curador. Queremos remover a un curador. Juicio sumario. Sí, hay un ejemplo que el código, bueno, esto está en el mismo artículo 680, pero el que uno recuerda o lo aprende porque suena pintoresco a pesar que no tiene ninguna utilidad práctica real, pero un juicio para hacer cegar un pozo. Para hacer cegar un pozo. También procedimiento sumario. Y así hay varios más. De hecho, el propio artículo se encarga de señalar que siempre deberá ser juicio sumario, siempre, toda vez que cualquier norma de cualquier ley señale que un asunto deberá ser resuelto breve y sumariamente. O diga sumariamente. Cualquiera de esas dos formas de expresarse, breve y sumariamente, o sumariamente, implica que se debe recurrir entonces a un procedimiento sumario. Y ahí entonces cómo se sabe si acaso el procedimiento entonces será o no sumario. Pregunta 3, y precisamente asociado con lo que acabamos de decir. ¿Cómo se clasifica el juicio sumario? ¿Cómo se clasifica el juicio sumario? Y justamente la clasificación de juicio sumario es en atención a su origen. En atención a su origen. Está el juicio sumario que la doctrina llama juicio sumario general. Juicio sumario general. Y el juicio sumario especial. General y especial. General es justamente aquel que es sumario porque las partes han optado por que lo sea. Estamos hablando de materias donde el juicio no es sumario porque la ley lo imponga, sino que porque las partes, estimando que el asunto necesita una decisión rápida, han elegido que el procedimiento sea procedimiento sumario. El especial, en cambio, por el contrario, hace referencia a aquellos casos en que el procedimiento es sumario porque así lo señala la ley.
entendiendo que no podría ser de otra manera entonces. Esa es la distinción efectuada entre sumario general y sumario especial. Pregunta 4. Siempre hablando del juicio sumario sin hacer distinción, estamos generalizando. ¿Qué características tiene? ¿Qué características tiene el juicio sumario? Vamos bien, veremos algunas de ellas. Letra A es un procedimiento concentrado. Concentrado. La concentración, esta idea de concentración, atiende al hecho de que el legislador, con el afán de que este procedimiento sea más veloz, ha omitido ciertas etapas, ha omitido ciertos trámites, ha cortado plazos. Por ejemplo, si uno lo compara con un juicio ordinario, aquí en el sumario no hay réplica, no hay dúplica. El término probatorio es más breve. El término de emplazamiento es más breve. Entonces se van concentrando plazos, se van concentrando actuaciones con el fin de acelerar la marcha del juicio. Letra B. Según lo que señala la ley, el procedimiento sumario es un procedimiento oral. Así fue concebido y así debiera haber sido. Tanto así que se debiera resolver en gran medida en la audiencia de la que ya vamos a conversar. Y, por ejemplo, el demandado debiera contestar la demanda verbalmente, sin presentarla por escrito. Tanto así que el legislador, cuando trata el tema de la contestación de la demanda en el juicio sumario, no señala que haya plazo que deba presentarse dentro de tal o cual. No lo dice. En la práctica, sin embargo, y esto no es desde hoy, sino que prácticamente desde siempre, podríamos decir, los abogados poco habituados a expresarse verbalmente, no hoy, sino que antes, terminaron por desvirtuar un poco la idea de la oralidad y las actuaciones siguieron siendo por escrito. Igual la audiencia se realiza, no quiero que piensen lo contrario, pero se contesta la demanda incluso por escrito ya. Y lo que hace el demandado en la audiencia, el abogado en este caso, es solamente resumir su contestación, tratar de destacar los aspectos que a él le parecen más relevantes, pero no se contesta solo verbalmente. Letra C, estamos en las características. Es un procedimiento de primera instancia, lo que revela que sus resoluciones en general son apelables. Tanto así que es apelable también la sentencia definitiva. Ya conversaremos hacia el final de la apelación en el juicio sumario, porque tiene también algunas características especiales. Letra D, estamos viendo algunas características del procedimiento sumario. Supletoriamente se le aplican las reglas del juicio ordinario. Esto es, pues, el juicio sumario, el código no se da el trabajo de regularlo íntegramente, sino que muchas de sus materias tienen que ser reguladas por las normas que la ley entrega al juicio ordinario. Letra E, creo, ¿no? Letra E, estamos en las características todavía. El procedimiento sumario admite sustitución de procedimiento. Admite sustitución de procedimiento. ¿Es el único procedimiento que admite la sustitución? El ordinario también admite. Son esos. Admite sustitución de procedimiento. No profundicemos porque viene a continuación. Dejemos las características hasta ahí. Claramente muchas de las cosas que diremos de aquí en adelante, ustedes las pueden colocar como características también en caso de ser necesario. Pregunta 5. Justamente
¿Qué es la sustitución de procedimiento? ¿Qué es la sustitución de procedimiento? Para que la entendamos, porque no está definida y la verdad no es necesario definirla tampoco. Hablamos de sustitución de procedimiento para referirnos a la situación en la que el demandado solicita al tribunal que se cambie el procedimiento en el cual se encuentra. Para que entendamos la idea, el demandado, al demandar, señaló que el tipo de procedimiento será procedimiento sumario. Porque eso es lo que el demandante espera. Pero el demandado no quiere que sea sumario. Entonces el demandado le pide al tribunal que sustituya el procedimiento. O a la inversa, el procedimiento comenzó como procedimiento ordinario. Y el demandado estima que él no quiere estar en juicio por tantos años y le pide al tribunal que cambie el procedimiento ordinario por sumario. Ya veremos ahora cuándo se pide, cómo se tramita. Pero eso es la idea de la sustitución. Esta sustitución solo puede darse entre sumario y ordinario. Por ahí va un poco el camino. Partimos como ordinario y queremos cambiarlo por sumario o viceversa. ¿Y los dos tipos de sumario o solo el voluntario? No, ya que está preguntado más adelante, pero aprovechemos de contestarlo ahora. El sumario especial no se puede sustituir. Y hay que entenderlo porque si el legislador ha señalado que hay ciertos temas que tienen que ser conocidos en juicio sumario, es obvio que en esos casos el procedimiento no se va a poder cambiar, porque ahí no hay más alternativa. ¿En qué momento lo pide? Lo vamos a ver ahora, están las preguntas. Pregunta 6. ¿Cómo se solicita la sustitución? He aquí que la ley no señala nada sobre el tema. El legislador no indica cómo ni cuál es la oportunidad procesal tampoco. Pero la doctrina, hace ya muchos años, sin que esto sea discutido, y nunca lo fue realmente, señala que la sustitución de procedimiento es una excepción dilatoria. Y por lo tanto la oportunidad procesal para pedir sustitución de procedimiento será la oportunidad propia de las excepciones dilatorias y dependerá por lo tanto del tipo de procedimiento en el cual estamos. Así, por ejemplo, si hemos comenzado el procedimiento ordinario y el demandado quiere que el procedimiento sea sumario, deberá adecuarse a la oportunidad de las excepciones dilatorias del ordinario, porque ese es el procedimiento en el cual estamos actualmente. Eso quiere decir que la excepción deberá presentarse, y esto lo vamos a conversar en el ordinario con más detalle, pero dentro del término de emplazamiento, antes de contestar la demanda. Ahí pedirá entonces el demandado, ¿saben qué? Yo no estoy cuestionando la demanda ni nada, porque eso lo veremos durante el juicio, pero yo no quiero que el procedimiento sea ordinario, yo quiero que sea sumario. ¿Podría generar un incidente? Vamos a verlo. Pero es entendible porque si se va a tramitar como excepción dilatoria, obviamente va a generar un incidente. Tiene que generar un incidente porque este es un tema que hay que resolverlo ahora. Profesor, esta sustitución del procedimiento podría encuadrarse en la del número 6, de donde están enumeradas Claro. las excepciones dilatorias. En 303 de número payaso. 6, sí. Claro, cuando dice al final que En general, todas cualquier las otra que sirva para corregir vicio del procedimiento, en fin. Ahí. Si es un juicio sumario, en cambio, si hemos comenzado el procedimiento sumario y queremos cambiar el procedimiento, también la herramienta aquí es una excepción dilatoria. Y la oportunidad procesal, igual lo hablaremos más adelante, de las excepciones dilatorias en el procedimiento sumario es en la audiencia. La audiencia de contestación, que tiene un nombre más largo, ya lo veremos, esa es la oportunidad procesal para promover las excepciones dilatorias. Entonces, ese es el momento, por ende, para solicitar sustitución de procedimiento. Pregunta 7. ¿Cómo se tramita?
En cualquiera de ambos casos, se va a tramitar como incidente, teniendo además la particularidad de que debe ser resuelto de inmediato. Este no es un incidente que pueda quedar para sentencia definitiva, por ejemplo. Porque obviamente si estamos dictando ya sentencia, a esa altura cambiar el procedimiento ya no tiene sentido. Entonces, este es un tema que el tribunal tiene que resolver de inmediato. Claro, es una excepción de previo especial producción. Que siendo el juicio actualmente ordinario, no tiene por qué llamar la atención porque veremos que en el juicio ordinario todas las excepciones dilatorias son de previo y especial pronunciamiento. Pero en el sumario no. En el sumario lo normal es que las excepciones dilatorias se tramiten como incidente, pero se resuelvan en la sentencia definitiva. Esta, sin embargo, esta no puede quedar para sentencia definitiva. Esta tiene que resolverse de inmediato en la audiencia. O sea, el incidente se promueve en la audiencia y el tribunal tiene que pronunciarse de inmediato. Pregunta 8. ¿Qué efectos produce? Si se sustituye el procedimiento, el procedimiento cambia de aquí en adelante. Pero todo lo que se hubiese obrado hasta ese punto sigue siendo válido. No hay que demandar de nuevo, no hay que volver a constituir patrocinio y poder. Si había alguna medida precautoria concedida, se mantiene concedida. Si alguna parte había solicitado privilegio de pobreza, todavía existe el privilegio de pobreza. No es que el juicio parta de nuevo. ¿Sabes qué? Vamos a cambiar el procedimiento, así que vuelve a presentar tu demanda. No. Cambia de ahí en adelante. De todas formas, la resolución en la que el tribunal se pronuncia sobre la sustitución de procedimiento, y da igual para esto si la rechaza o la concede, pero la respuesta que el tribunal dé es apelable. La parte que se sienta agraviada puede apelar. Es una sentencia interlocutoria. Claro, porque está resolviendo un incidente y concediendo derechos permanentes. Porque el procedimiento, una vez cambiado, ya no, esto es un tema que ya no se puede volver a ventilar ya. Lo cambien o no lo cambien, el tema muere ahí. Entonces pasa a ser sentencia interlocutoria, pero es susceptible de apelación, como toda sentencia interlocutoria por lo demás. Tampoco es algo que tenga que llamar la atención. Pregunta 9, que ya estaba respondida, pero para seguir bien el orden. Sería apelable en ambos efectos, ¿cierto? Claro, esto tiene que ser apelable en ambos efectos porque no puede el juicio seguir mientras no resolvamos cuál es el procedimiento. Entonces, el juicio tiene que quedar suspendido. Pregunta 9. ¿Es todo juicio sumario susceptible de sustitución? Ya está respondido ya. No todo juicio sumario es susceptible de sustitución, porque ya dijimos que el sumario especial no se puede sustituir. Estamos frente a casos donde el juicio sumario se aplica porque la ley lo ordena. Y ahí no hay alternativa para que las partes puedan solicitar que se sustituya. Por lo tanto, el único sumario que admite sustitución es el sumario que hemos llamado sumario general. El sumario especial no admite sustitución. Por lo tanto, si me preguntan en el examen qué importancia tiene distinguir entre sumario general y sumario especial, ahí está la importancia. Porque no es cómo se tramita, según veremos. Porque tanto el general como el especial se tramitan igual. La diferencia está porque el general permite, digamos, discutir respecto a si el procedimiento sumario está bien aplicado o no, y si podría o no cambiarse por otro. Pero en el especial no hay nada que hacer. Pregunta 10. ¿Cómo se puede iniciar el juicio sumario? ¿Cómo se puede iniciar el juicio sumario?
Aquí no hay mucho que decir que uno no debiera también haber estudiado un juicio ordinario, porque el sumario, al igual que el ordinario, comienzan básicamente en las mismas maneras. Es decir, va a comenzar normalmente por una demanda. Ese es el camino natural para iniciar un procedimiento sumario, pero sin descartar la alternativa de que podría también haber comenzado con una medida prejudicial. Podría haber comenzado con una medida prejudicial. Pero de todas maneras el camino natural es comenzar con una demanda. Pregunta 11. ¿Qué requisitos debe reunir la demanda? También aquí no nos vamos a meter en detalle porque se ve en juicio ordinario. Basta con indicar que son los mismos requisitos de la demanda de un juicio ordinario, es decir, principalmente los del 254. Claro, y además los comunes está todo escrito, y además la constitución de patrocinio y poder, si es que la demanda es la primera presentación que se efectúa. Pero lo que quiero destacar es que en el juicio sumario la demanda no tiene ningún requisito especial. O sea, el abogado redactó la demanda y el cliente le dice, ¿por qué no lo hacemos en sumario? Es la misma demanda. No, el abogado no tiene que decir, chuta, tengo que cambiar la demanda. No, la misma. Cambie en la presuma nomás, donde dice tipo procedimiento, cambie eso, pero el resto de la demanda se mantiene igual. Con las mismas consecuencias si llega a omitirse alguno de los requisitos, que eso lo vamos a ver con más calma en juicio ordinario. ¿Ya? Pero no hay acá tampoco ninguna consecuencia especial. Son las mismas. Pregunta 12. ¿Cómo provee el tribunal? Suponiendo que la demanda cumpla con todos los requisitos. Porque si faltan requisitos, claramente el tribunal proveerá según corresponda. Por ejemplo, previo a proveer, constitúyase el mandato judicial o algo parecido, o téngase por no presentada la demanda, por no constar los requisitos 1 y 2, qué sé yo, del artículo 254, en fin. Pero si la demanda cumple con los requisitos que señala la ley, la primera resolución que dicta el tribunal en el juicio sumario es, ¿cuál es? Algo parecido, no tiene palabras sacramentales, ¿ya? Es vengan las partes o cítense a las partes o concurran las partes, por eso lo digo, no hay palabras especiales, pero es vengan las partes a la audiencia de contestación y conciliación al quinto día hábil contado desde la última notificación. Y se señala la hora en la que deberán concurrir las partes. Palabras más, palabras menos, esa es. Aquí no hay, como les digo, palabras que la ley espere que tengan que usarse. Lo importante es que comprendamos que acá no se resuelve traslado, como si ocurriría en un juicio ordinario, por ejemplo. Ahí yo presento la demanda y si cumple con los requisitos, el tribunal provee traslado. Acá no. Acá provee, vengan las partes, comparezcan las partes, en fin, a esta audiencia que estamos señalando. Pregunta 13. Vamos a agregar una pregunta. ¿Cómo se notifica esta resolución? No está ahí en el listado, pero lo vamos a agregar. ¿Cómo se notifica esta resolución? Habida cuenta que si es la primera resolución que se dicta en el juicio, ¿cómo se deberá notificar? Al demandado personalmente, entendiendo que es la primera resolución que se dicta en el juicio. Y si no es la primera resolución que se dicta en el juicio, si resulta que el juicio ya había comenzado con una medida prejudicial y luego vino la demanda, ya no debiera proceder notificación personal porque no es la primera resolución que se dicta en el juicio. ¿Cómo se notificará entonces? Por cédula, muy bien. ¿Y por qué por cédula?
Bien, porque ordena a las partes que concurran ante el tribunal. Interesante porque la misma situación planteada en un juicio ordinario sería notificada por el Estado diario. A ambos, ¿cierto? A ambos. A pesar que el demandante no va a pagar para notificarse a sí mismo por cédula, pero él se da por notificado o no. El demandante, él costea la notificación. ¿Y el demandante es la primera resolución por el Estado diario? Sí, porque se notifica personalmente la primera resolución que se dicta en el juicio a la parte que se ve afectada por ella. El demandante queda notificado por el Estado diario. Pregunta 14. ¿Cuánto es el término de emplazamiento? ¿Cuánto es el término de emplazamiento? El emplazamiento, en todo caso, que como tema lo vamos a tratar en el juicio ordinario, porque ahí corresponde analizarlo con más detalle. Pero si tenemos que definirlo de alguna manera, el emplazamiento, como concepto, se suele señalar que es la oportunidad que tiene el demandado para defenderse. La oportunidad procesal, si ustedes quieren abordarla diciendo eso, que tiene el demandado para defenderse. El emplazamiento es un trámite esencial, no se puede omitir. Tanto así que si llega a omitirse, las consecuencias son para el juicio desastrosas. Puede haber nulidad de todo logrado, es causal de casación en la forma. O sea, no es un tema que se pueda tomar con tanta liviandad, porque en el fondo el emplazamiento va muy unido al principio de bilateralidad de la audiencia. Estamos dando la oportunidad al demandado para que se defienda. Que él la quiera aprovechar o no, ese es su tema. Porque si él no se defiende, está en su derecho de hacerlo. Lo importante es que él tiene que saber, a ver, llevo a planos mucho más sencillos. Yo tengo que saber que me demandaron. Y para eso está el emplazamiento. Como institución, el emplazamiento tiene dos elementos. Letra A, la notificación válida. Y digo válida porque entendemos que es una notificación que se debe efectuar de la forma que la ley señala. O sea, si a mí me notificaron, yo demandado, me han notificado la demanda por el Estado diario, no me están notificando legalmente. Entonces tiene que efectuarse la notificación de forma válida. Y el segundo elemento es el plazo, que es lo que se conoce como el término de emplazamiento. Te estamos dando la oportunidad para que te defiendas. Y para ello te vamos a notificar que fuiste demandado y además tenemos que darte un tiempo para que tú te defiendas. Y ese tiempo es el término de emplazamiento. Y ahí está la pregunta entonces. La pregunta 14. Hemos agregado una pregunta, no lo olviden, por lo tanto alteramos la enumeración. ¿Cuánto es el término de emplazamiento? En general, cuando uno estudia término de emplazamiento en procedimiento ordinario, en procedimiento ejecutivo, por ejemplo, uno suele señalar que se deben distinguir tres situaciones. Uno debe mirar dónde ha sido notificado el demandado. ¿Cuál es el lugar donde fue notificado? Y de acuerdo a ello, uno elabora tres posibles resultados. Una alternativa es que haya sido notificado dentro de la misma comuna que sirve de asiento al tribunal. O sea que el demandado ha sido notificado encontrándose en la misma comuna donde está el tribunal. La otra alternativa que uno suele explorar es que haya sido notificado en la misma comuna, pero en distinta comuna, pero el mismo territorio jurisdiccional. O sea, no nos hemos salido del territorio jurisdiccional, solo hemos cambiado la comuna. Por ejemplo, los tribunales que tienen competencia dentro del territorio de Santiago. Nosotros estamos en este momento en la comuna de Providencia, por lo tanto estamos bajo la competencia de los tribunales de Santiago, pero los tribunales de Santiago, sin embargo, están en otra comuna, en la comuna de Santiago Centro.
Nosotros estamos en una comuna diferente. Estaríamos, por ende, en esta segunda situación. Y la tercera situación implica que el demandado sea notificado en distinto territorio jurisdiccional. Obviamente también será distinta comuna, eso no hay para qué decir. Distinto territorio jurisdiccional. El juicio se sigue en la comuna de Santiago y yo he sido notificado en la provincia de San Antonio. Entonces estoy claramente en un territorio jurisdiccional distinto. Se distinguen tres situaciones. Profe, una consulta, por ejemplo, se notifican en San Miguel. También sería... Es distinto territorio jurisdiccional. Santiago y San Miguel son territorios jurisdiccionales distintos. Tanto así que dependen de cortes de apelaciones distintas. ¿Y dónde está la Corte de Apelaciones de San Miguel? ¿Ah? Ahora está en Santiago. Sí. Sí, antes estaba en San Miguel. Antes estaba en San Miguel, ahora está en Santiago. La cambiaron. Cosas que pasan en Chile. Bueno. Pero en ese caso, ¿qué pasa si se cambió ¿Qué pasa con qué? con la notificación? Pero no cambia el territorio jurisdiccional. ¿No cambia? No. Si da lo mismo donde esté asentada, es anómalo que esté asentada en una comuna que no está en su territorio jurisdiccional, pero igual corresponde al territorio jurisdiccional de San Miguel. Tú no miras dónde está la corte, tú miras cuál es el territorio jurisdiccional. Bien. ¿Por qué hay tres situaciones? Porque en general, como les digo, en las tres situaciones los plazos de términos de emplazamiento suelen ser distintos. Pero ¿qué pasa en el juicio sumario? Que es lo que estamos estudiando. Cuando la persona es notificada en la misma comuna que sirve de asiento al tribunal, el término de emplazamiento son 5 días. Esos días son días hábiles, porque estamos en materia procesal civil, así que se cuentan 5 días hábiles. Misma comuna para el tribunal y misma comuna para el lugar donde fue notificado el demandado. Si es en distinta comuna, se mantienen los mismos 5 días. Lo esperable sería que cambie. En otros procedimientos acá cambia. En el juicio sumario se mantiene, pero en el juicio ordinario, donde en la misma comuna son 15 días, acá son 15 más 3. O en el ejecutivo, donde en la misma comuna son 4 días, acá son 4 más 4. Pero acá se mantiene. ¿Y se mantiene por qué? Porque esta es una muestra de cómo el legislador está tratando de acortar los plazos. En el afán de que el juicio sumario sea más rápido, mantiene igual los mismos 5 días. Si es distinto territorio, ahí cambia la historia, porque son 5 días más la tabla de emplazamiento. Ahí se aplica la tabla de emplazamiento, que como ustedes saben, se elabora cada 5 años y va aumentando en determinadas cantidades de días, dependiendo de factores como la distancia entre un lugar y otro, y no solo la distancia, sino que también la facilidad de comunicación que hay. ¿Es un plazo individual o no? Acá, igual que en una demanda de juicio ordinario, son plazos individuales en su inicio, pero comunes en su término. Que eso lo vamos a explicar cuando estemos en juicio ordinario. No tiene más sentido explicarlo ahí que acá. ¿Por qué cambian los plazos? Entiendan, y hay que remontarse con una perspectiva histórica. Los plazos cambian porque los códigos son de una época en que los documentos se presentaban manualmente. Entonces, si a mí me demandaban en Santiago, pero yo vivía en la provincia de San Antonio, yo para contestar tenía que viajar. Tenía que ir desde San Antonio a Santiago. Y en esas épocas no había la locomoción con la misma facilidad que hoy. Había que ir a caballo. Entonces, por eso el aumento de días. Se espera que cuando ya la ley de transmisión electrónica entre en vigor perfeccionada y todo, el futuro de todo esto indica que estos plazos debieran terminar por desaparecer y aunarse en uno solo. ¿Qué importancia podría tener hoy día la distancia cuando resulta que la demanda, la contestación, por ejemplo, se sube a una plataforma electrónica? Entonces da lo mismo donde yo esté, la plataforma no me va a tomar más ni menos tiempo. ¿Ya? Así que esto está, digamos, proyectado para cambiar, pero no, de momento se mantiene así. Pregunta 15. ¿Qué sucede si el demandado
no concurre a la audiencia. Llega el día de la audiencia y el demandado no concurre, no llega. Rebeldía del demandado. La audiencia se lleva a cabo. Hay audiencia. Comenzará el demandante exponiendo sus pretensiones. No tiene que recitar la demanda porque ¿para qué? Pero él tiene que de alguna manera insistir en qué es lo que le está pidiendo al tribunal. Luego de esto, debiera estar el demandado para que ahora el demandado se defienda, pero no está. Por lo tanto, luego de que el demandante exponga su demanda, al no estar el demandado presente, el demandado no va a poder contestar, porque esta es la oportunidad para contestar. El demandado no va a poder, oponer excepciones, porque esta era la oportunidad para oponer excepciones. Y se entiende, por lo tanto, para efectos del procedimiento, de la marcha del procedimiento, que hay contestación ficta. O sea, se entiende que el demandado está contestando. Y lo interesante es que esa contestación ficta supone que el demandado se está oponiendo a todo. Todo lo que el demandante dice, suponemos que el demandado lo está cuestionando. Esto implica que hay controversia entonces. Hay controversia. Agreguemos que se tiene por efectuado el llamado a conciliación, porque obviamente si no están las dos partes presentes, conciliación no va a haber, pero el trámite se entiende realizado para que más adelante no se diga que nunca se llamó a conciliación, porque como veremos además, este es el momento en que se hace la audiencia de conciliación y no la podemos hacer si es solo una parte presente. Y el tribunal entonces tendrá que en la misma audiencia determinar cómo continuamos el juicio. Y esto es puesto que el tribunal ahora tendrá que ponderar si en su opinión existen o no hechos sustanciales pertinentes y controvertidos. Y eso marcará qué viene ahora. Si viene la citación a ver sentencia o bien si se recibe la causa a prueba. Ya hablaremos de eso cuando estemos llegando al final de la audiencia. Todo esto que estamos comentando se debe a que el demandado no asistió a la audiencia. Pero hay algo más, y esto es tremendamente importante. El hecho de que el demandado no concurra a la audiencia permite que el demandante pueda solicitar al tribunal que se acceda provisionalmente a la demanda. Esto es muy importante porque esto es algo que en un juicio ordinario no podría ocurrir, pero en el sumario sí. Y este derecho del demandante solo se puede ejercer provocado por la falta de concurrencia del demandado, solo porque el demandado no fue a la audiencia. Si el demandado hubiese ido, esto el demandante no lo puede solicitar. Que se acceda provisionalmente a la demanda significa que uno le pide al tribunal que mientras el juicio está en desarrollo, denme la razón a mí como demandante y accedan a lo que estoy pidiendo. Yo estoy pidiendo, por ejemplo, en el juicio, que se remueva al curador de Juan. Eso es lo que yo estoy pidiendo. Entonces, mientras tanto, que el curador de Juan quede removido. Eso es lo que uno solicita en el juicio, al pedirle al tribunal que se acceda provisionalmente a la demanda. Pregunta 16. Ya seguiremos hablando de este tema. Profesor, ¿Sí? usted dijo que en la práctica igual se contesta la demanda por escrito. Sí. ¿Qué pasa si hay contestación por escrito pero No. la audiencia no va? No, por eso te digo. ¿Cómo no presentaba? Claro, por eso te digo. La contestación, si yo contesto antes, contesto por escrito, esa contestación queda sujeta igualmente a que el demandado concurra a la audiencia.
Porque la ley no previene la idea de que se conteste por escrito precisamente. Pregunta 16. Esto está respondido. ¿Qué derecho especial le da la ley al demandante en este caso? Este caso es el que el demandado no concurra a la audiencia. Como ya lo hemos dicho, el derecho especial que la ley le está dando al demandante es el de solicitar que se acceda provisionalmente a la demanda. Que se acceda provisionalmente a la demanda. Pregunta 17. ¿Cómo se procede en caso de solicitar que se acceda provisionalmente a la demanda? Lo pide el demandante en la audiencia. ¿Y qué pasa ahora? En la misma audiencia, el tribunal resuelve. Ustedes dirán, se genera un incidente. No, no se genera un incidente porque el demandado no está. ¿Qué incidente vamos a generar si el demandado no está ahí tampoco para contestar el incidente ni nada? Entonces, lo que debe ocurrir es que el demandante debe solicitar al tribunal esto. Debe justificar por qué lo pide. Esto no es solamente que el demandante lo pida porque tiene el derecho a pedirlo, sino que él debe entregar antecedentes suficientes para que el tribunal pueda tomar una decisión. Si el tribunal deniega el derecho, le dice que no, no hay nada que hacer. No hay recursos ahí. Intentaste pedirle al tribunal que acceda provisionalmente a la demanda, el tribunal te dijo que no, ahí termina la historia. Si el tribunal accede, dicta una resolución en ese sentido, y esa resolución le es notificada naturalmente al demandado. Y el demandado tiene 5 días para oponerse. Tiene 5 días para rebatir esto de que se acceda provisionalmente a la demanda. Si no se opone, la resolución entonces queda firme. Y por ende se accede provisionalmente a la demanda y luego ya no hay nada que pueda hacer frente a eso el demandado. Pero sin embargo, si dentro de esos 5 días se opone, el tribunal cita a una nueva audiencia. Esta segunda audiencia es solo para discutir esto. Es solo para discutir qué futuro tendrá esto de haber solicitado que se acceda provisionalmente a la demanda. Esta segunda audiencia no es para que el demandado diga voy a aprovechar de contestar la demanda, ya que no la contesté en la audiencia anterior, lo voy a hacer ahora, no. Porque ese derecho ha precluido. Esta segunda audiencia solo es para ventilar el tema de qué hacemos con esta solicitud de acceder provisionalmente a la demanda. Bien. ¿Y qué tendría que decir si se presenta el demandado? ¿Qué tendría que decir para decir? No sé, pues va a depender del caso coyuntural. Es como que me preguntes cómo se contesta sí, una demanda, ¿no? Pero en ese caso, como mejor ya ni sigue, porque si accedieron provisionalmente No, pero a la que, demanda, es como que ya perdieron. no, pero es que a esa altura el tribunal no ha analizado ningún antecedente, no hay pruebas rendidas todavía, no hay nada. Yo sé que uno podría perder la esperanza y decir si accedieron provisionalmente estoy perdido ya. No necesariamente. A esa altura el tribunal no tiene muchos elementos de juicio, salvo la palabra del demandante. Pero al demandado no se le ha oído todavía. Ahora, claramente si el demandado se mantiene en su postura de no concurrir a ninguna audiencia y no hacer nada, es probable que pierda, pero tampoco es seguro que pierda. La Sí. resolución que accede a la demanda se notifica de alguna manera especial, ¿o No, por el estado diario. No tiene ninguna... Bueno, si hay una nueva audiencia, eso se notifica por celo. Ah, sí. Ya. Pregunta 18. Sí. ¿Qué sucede si el demandante no concurre a la audiencia? Ahora es el demandante. El demandante no concurre a la audiencia. Dejamos de lado la idea de que el demandado no vaya. Ahora es el demandante el que no llegó a la audiencia.
Esto el código no lo trata. El código no se coloca en esta situación. Pero tampoco hay mucha discusión en doctrina. Es bien clara la respuesta. Aquí hay audiencia. No vayan a cometer, por favor, el error de decir que quedó abandonada la demanda. No. La verdad es que, sinceramente, la presencia del demandante no es tan trascendente. El demandante ya hizo lo que tenía que hacer, que era demandar. Hay audiencia y el demandado, que estamos suponiendo que él sí fue, porque nuestro escenario acá es que faltó solo el demandante, el demandado contestará la demanda o tomará alguna de las actitudes que él estime pertinente. Se puede allanar, puede presentar excepciones. Y respecto a la conciliación, se entiende efectuado el trámite. Claramente no va a haber audiencia de conciliación porque ahora es la otra parte la que no está presente. Así que conciliar nada, pero el llamado se entiende realizado para evitar que luego se alegue que se omitió un trámite esencial como es el llamado a conciliación. Pregunta 19. ¿Qué ocurre si no comparece ninguna de las partes? Nadie llegó a la audiencia. No hay audiencia. ¿Y qué pasa entonces? No pasa nada. El juicio queda ahí. No es que termine, pero queda ahí. A quien le corresponde reactivar el asunto es al demandante, quien tendrá que pedir al tribunal que fije nuevo día para audiencia. No hay plazo para ello, pero entendamos que aquí apremia el abandono del procedimiento, de suerte tal que si el demandante deja pasar el tiempo sin realizar una gestión útil, que en este caso es solicitar una nueva audiencia, se expone a que le promuevan el abandono del procedimiento luego de 6 meses. ¿Este plazo se mantiene igual que lo ordinario? Sí. Pero no hay, digamos, ninguna consecuencia más allá de eso. Pregunta 20. Seamos optimistas ahora. ¿Cómo se procede cuando ambas partes concurren a la audiencia? Esto es lo que debiera pasar, que ambas partes concurran a la audiencia. A grosso modo, partamos indicando que obviamente audiencia hay, se lleva a cabo la audiencia, y someramente, resumidamente, la audiencia comienza con el demandante, quien va a exponer los puntos principales de su demanda, o sea, va a ratificar lo que está pidiendo ante el tribunal. Luego le toca el turno al demandado, quien deberá tomar alguna actitud, como por ejemplo puede allanarse si quiere, o bien podría contestar, o poner excepciones. Una vez que el demandado haga lo que deba hacer, lo que él sienta que tiene que hacer, el tribunal hace el llamado a conciliación, la cual se lleva a cabo de inmediato, porque las partes están ambas presentes. Por eso la audiencia es audiencia de contestación y conciliación. Y ahí veremos, si las partes concilian en todo, se acaba el juicio. No olvidemos que la conciliación es un equivalente jurisdiccional. Así que si tenemos éxito, las partes logran llegar a buen puerto con sus negociaciones, se acaba el juicio. Si no hay conciliación, va a terminar la audiencia. Y en ese momento el juez tendrá que ver si existen o no hechos sustanciales pertinentes y controvertidos, para ver, y eso lo resuelve ahí mismo, para ver cómo continúa entonces el juicio. Si se recibe la causa a prueba o si se cita a oír sentencia. Detallemos algunas cosas con las preguntas que vienen. Pregunta 21. ¿Podría el demandado demandar reconvencionalmente? ¿Puede el demandado demandar reconvencionalmente? Se ha discutido mucho y todavía se discute esto.
Todo puesto que el código para el juicio sumario no dice que pueda haber demanda reconvencional. No lo dice. Entonces, históricamente, los autores más clásicos del derecho procesal chileno eran de la idea que sí se podía demandar reconvencionalmente. Porque como el juicio sumario se le aplican las reglas del ordinario, y en el ordinario se puede demandar reconvencionalmente, y en el sumario no hay ninguna norma que diga que no se pueda, entonces concluían que sí, que era posible demandar reconvencionalmente. Pero en la actualidad se piensa lo contrario. Se piensa que no se puede demandar reconvencionalmente. El que ha inspirado un poco esta postura es el profesor Maturana, quien es de la idea que no se puede demandar reconvencionalmente y da algunos argumentos como, por ejemplo, él estima que el derecho a demandar reconvencionalmente es una situación especial, porque es una institución que no está siguiendo los patrones generales del derecho. Y por lo tanto, él estima que para que pueda haber demanda reconvencional, tiene que haber texto expreso de ley. Lo hay en el ordinario, pero en el sumario no. Él incluso lo demuestra porque en muchos procedimientos especiales, como el juicio de arriendo, el antiguo, se dice expresamente que se puede demandar reconvencionalmente, lo que revela que hay una necesidad de que el legislador lo diga, y en el sumario no lo dijo. Y el otro argumento que da el profesor Maturana es que si se le permite al demandado demandar reconvencionalmente, ¿en qué momento el demandante se defiende frente a eso? Porque el procedimiento sumario no contempla, como no contempla la demanda reconvencional, no contempla tampoco que haya otra audiencia. Entonces, si yo demandé, por ejemplo, a Pili, y estamos en la audiencia, y yo en la audiencia, yo como demandante, me encuentro con la sorpresa de que ahora Pili me va a demandar a mí, demanda de la que yo no tenía idea hasta este momento, ¿cómo yo me defiendo? ¿Cómo contesto esa demanda? Ustedes me dirán, es que va a haber otra audiencia. Es que no la va a haber, si la ley no dice que haya otra audiencia. Por eso sostiene el profesor Maturana que la reconvención no cabe en el juicio sumario. Profesor, pero si el tribunal permitiera que existiera otra, o sea, reconvención, ¿qué sucede? Si hubiese reconvención, es que quedamos ante un vacío legal, porque no puede haber otra audiencia. Ahora el tribunal podría, pero tú quedas expuesto ahí a una eventual casación en la forma luego, porque se está alterando la sustanciación del juicio. Lo que uno debiera hacer, porque también tú dirás, bueno, pero ¿qué ocurre si el demandado quiere demandar reconvencionalmente? Solicitar que se vaya a ordinario. Claro, ese es un argumento para que el demandado pida que se sustituya el procedimiento. ¿Ves? Que él diga, yo quiero demandar reconvencionalmente, como no lo puedo hacer en el sumario, quiero que el procedimiento se sustituya a ordinario, porque ahí sí yo puedo demandar reconvencionalmente. Entonces eso podría ser una alternativa. Bien, sigamos. Pregunta 22. ¿Puede el demandado oponer excepciones? Esto estaba respondido ya. Obviamente que sí. Sabemos que una de las principales líneas de defensa que tiene un demandado es oponer excepciones. Pregunta 23. ¿Qué tipo de excepciones puede oponer? Todo tipo de excepciones. A diferencia de un juicio ejecutivo, que también lo estudiaremos oportunamente, donde la ley señala cuáles son las excepciones que se pueden oponer, en el sumario, al igual que en el ordinario, no están señaladas expresamente en la ley cuáles son. La ley, claro, da ejemplos. Incompetencia del tribunal, ineptitud del libelo, en fin. Pero no está limitado aquí cuáles pueden ser. Y se oponen en la audiencia. Pregunta 24. Todavía respecto a las excepciones. ¿Cómo se tramitan? Ojo con esto. Porque se oponen en la audiencia y se van a oponer todas juntas. Las dilatorias,
las perentorias. Diferencia con un juicio ordinario, porque el juicio ordinario ofrece momentos diferenciados. Acá, sin embargo, es la misma oportunidad, todas juntas. Se van a tramitar como incidente. Esos incidentes se tramitan en la misma audiencia. Se tramitan como incidente y por regla generalísima, estas excepciones se van a resolver en la sentencia definitiva. No se van a resolver acá. Se van a resolver en la sentencia definitiva. Ahí veremos cómo nos fue con nuestras excepciones. Pero hay dos casos que se deben resolver de inmediato. Hay dos excepciones que si se oponen, se van a tramitar también como incidente, pero el tribunal no las puede dejar para definitiva, tiene que resolverlas ahora. ¿Cuáles son estas dos? Letra A, que ya la conocemos, la sustitución de procedimiento, porque entenderán que no podemos esperar hasta la sentencia definitiva para que el tribunal nos diga, ahí cambiamos el procedimiento cuando la sentencia ya está dictada. Y letra B, ¿cuál será la otra que es de sentido común? La incompetencia del tribunal. Porque no vamos a tragarnos todo el juicio para que el tribunal nos diga después de un año, soy incompetente. O sea, el tribunal estima que efectivamente es incompetente, eso tiene que resolverse ahora. Pero las demás excepciones se van a resolver en la sentencia definitiva. Pregunta 25. También la hemos respondido ya. ¿Existe llamado a conciliación? Sí, ya lo vimos ya. Hay llamado a conciliación. La conciliación es un trámite esencial en los procedimientos civiles, salvo que la ley expresamente diga que no habrá conciliación, pero acá hay. El mismo tribunal efectúa el llamado en la audiencia y la conciliación debe efectuarse en la misma audiencia. Esto supone claramente que ambas partes deben estar presentes. Si cualquiera de las partes falta, ya está dicho ya, el trámite del llamado a conciliación se entiende realizado. Es para efectos de cumplir con la norma legal, ¿no? Cuando dice se entiende realizado, no es que se suponga que se hizo, sino de que de todas formas lo debe hacer el llamado a conciliación. O sea, el tribunal al resolver la audiencia va a señalar que no se pudo efectuar la conciliación debido a que una de las partes no estuvo presente y que para todos los efectos legales el trámite esencial, que consiste en que el tribunal debe hacer el llamado a conciliación, está realizado. Eso es todo. Porque si no, entonces, tú corres el riesgo de que el demandado, por el hecho de no ir, tenga una herramienta para más adelante pedir una casación en la forma, por ejemplo, diciendo que no hubo conciliación. Entonces la ley dice, perfecto, hubo conciliación, hubo llamado. Conciliación como tal no va a haber. ¿Sí? Claro. La conciliación supone que las partes se pongan de acuerdo y una de las partes no está. Pregunta 26, que también la hemos respondido ya. ¿Se pueden promover incidentes? Durante esta audiencia de contestación y conciliación, ¿podrían haber incidentes? Sí. Y no solo porque haya excepciones opuestas, que ya vimos ya que esas se tramitan como incidentes. Podría haber otro tipo de incidentes también. El que haya una audiencia no significa que los incidentes queden fuera. Esos incidentes se van a tramitar en la misma audiencia. O sea, ahí se promueve el incidente, ahí se defienden las partes, y el tribunal, como ya sabemos, en general lo resolverá al dictar la sentencia definitiva, con las dos excepciones ya comentadas, que son la incompetencia del tribunal y la sustitución del procedimiento, puesto que esas las debe resolver de inmediato, pero todo otro incidente quedará para ser resuelto en sentencia definitiva. ¿Y el término probatorio también se le puede Ahí. contestar sobre la... Ah, sí, podría ser, claro. Pregunta 27. No entendí la pregunta.
el término probatorio de los incidentes, porque el procedimiento incidental se efectúa junto con el probatorio del juicio. Pregunta 27. ¿Qué sucede luego de finalizada la audiencia? Terminada la audiencia, como ya se dijo, el tribunal entonces deberá tomar una decisión y eso dependerá de si en opinión del tribunal hay o no hechos sustanciales pertinentes y controvertidos. Esto es igual que un juicio ordinario o igual que un procedimiento de cualquier índole civil, por lo menos. Si el tribunal estima que hay hechos sustanciales pertinentes y controvertidos, al menos uno, porque que uno los nombre en plural no significa que tenga que haber más de uno. Si en opinión del tribunal hay algún hecho que tenga estas características, entonces el tribunal dicta la resolución que recibe la causa a prueba. Eso porque el tribunal estima entonces que hay que abrir término probatorio porque hay que probar al menos un hecho de estas características. En cambio, si el tribunal estima que no hay ningún hecho sustancial, pertinente y controvertido, no hay, por lo tanto, resolución que reciba la causa a prueba, el tribunal, por lo tanto, cita a oír sentencia. Entonces, de una de esas dos maneras va a terminar esta audiencia, o recibiéndose la causa a prueba o citando a las partes a oír sentencia. Pregunta 28. ¿Qué características tiene la resolución que recibe la causa a prueba? ¿Qué características tiene? Aquí vamos a generalizar nada más, porque la resolución que recibe la causa a prueba es una pregunta fundamental para examen de grado y que se estudia en juicio ordinario con detalle. Basta con decir aquí que la resolución que recibe la causa a prueba en el juicio sumario tiene las mismas características que las del juicio ordinario. Contiene las mismas menciones, se notifica de la misma forma, es susceptible de los mismos recursos. Todo lo que uno diga, y lo vamos a ver en juicio ordinario, se replica aquí también en juicio sumario. Pregunta 29. ¿Cuánto dura el término probatorio? En el juicio sumario, el término probatorio se rige por las reglas de los incidentes. No tiene, por lo tanto, reglas propias, sino que se aplican las mismas reglas del término probatorio de los incidentes. Es decir, ¿cuántos días? 8 días. Días fatales que se contarán desde la última notificación de la resolución que recibe la causa a prueba. Igual que en el juicio ordinario, el plazo no es igual, porque en el juicio ordinario el término probatorio ordinario son 20 días, acá son 8. Para lo cual, la lista de testigos, si alguna parte quiere valerse de prueba testimonial, debe ser presentada hasta dentro de los 2 primeros días. O sea, cuando ya estemos entrando al tercer día del probatorio, ya no se puede presentar la lista de testigos. Debió haberse presentado hasta previa expiración del segundo día. Por lo tanto, no hay testimonial en ese caso. Y ahí, claro, ahí se pierde el derecho a emplear prueba testimonial. Igual puede rendir otras pruebas si quiere. La prueba testimonial es la que se pierde. ¿Hay término probatorio especial también? Puede haber término probatorio especial, puede haber término probatorio extraordinario. Como dije, se aplican las reglas de los incidentes. Pero por lo mismo, en los incidentes la ley señala que, si bien es cierto, puede haber término probatorio especial y puede haber término probatorio extraordinario, la ley advierte, sin embargo, que el término probatorio completo no puede ser mayor a 30 días.
O sea, por mucho que vayamos aumentando el probatorio con especiales, con extraordinarios, ese aumento tiene como máximo 30 días. Igual es difícil que se llegue a eso, ¿ya? Porque el extraordinario supone tablas de emplazamiento, el especial supone otras situaciones. Igual es difícil que de 8 lo estiremos a 30 días, 30 días hábiles, o sea, un montón de tiempo. Pero tiene ese tope para evitar que esto se vaya prolongando, porque también acá la idea es que el sumario termine rápido. Pregunta 30, que ya está respondida. ¿Qué sucede si no hay hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos? Si no hay hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, entonces el tribunal cita a las partes a oír sentencia. O sea, si damos vuelta a la pregunta y preguntamos, ¿cuándo el tribunal debe citar a las partes a oír sentencia? Vamos a darnos cuenta que en el juicio sumario, y esto no varía de acuerdo al ordinario tampoco, pero quedémonos con el sumario, el juez va a citar a oír sentencia en dos situaciones. Una, cuando no hayan hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, en cuyo caso citará a oír sentencia luego de la audiencia de contestación y conciliación. O bien, el tribunal citará a oír sentencia cuando, habiendo hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, haya expirado el término probatorio. Expirado el probatorio, entonces, ahí vienen la citación a oír sentencia. Pregunta 31. ¿Cuál es el plazo para dictar sentencia? La ley señala que en el juicio sumario, el plazo que tiene el tribunal para dictar sentencia, contado desde la citación a oír sentencia, porque ahí parte el plazo, es 10 días. Otra diferencia importante con un juicio ordinario en que el plazo es de 60 días. Acá son 10. De todas maneras, como lo iremos reforzando durante el curso, en materia civil, procesal civil, los plazos que van dirigidos al juez no son fatales. Así que si el juez se demora más de 10 días en dictar sentencia, hay que esperarlo. En materia penal no, en materia penal los plazos del juez son fatales, pero acá no son fatales. Pregunta 32. ¿Se pueden decretar medidas para mejor resolver? Insisto, porque en un juicio ordinario, luego de que se cita a oír sentencia, en este plazo, en el ordinario, de 60 días, el tribunal tiene ese periodo para dictar medidas, decretar, ordenar medidas para mejor resolver. ¿Puede hacerse lo mismo en el sumario? Nuevamente entramos en una discusión porque el Código de Procedimiento Civil, para efectos del juicio sumario, nada dice sobre si pueden o no decretarse medidas para mejor resolver. La doctrina mayoritariamente dice que sí, que el tribunal puede decretar medidas para mejor resolver, que no es problema. La verdad es que el único inconveniente de por qué uno podría decir, mira, aquí encontramos como un tope, es que no tiene regulación en el juicio sumario. Por lo tanto, tenemos que aplicar la regulación del juicio ordinario. Pero el problema está en que en el juicio ordinario, la ley señala que cuando el tribunal decreta medidas para mejor resolver, estas medidas deben llevarse a cabo teniendo como plazo 20 días. Y el problema está en que en el juicio sumario, el juez debe dictar sentencia en 10. Entonces no cuadra. Lo que dice la doctrina es que en realidad en el juicio sumario el plazo para dictarla, para que se cumpla con la medida, debe adecuarse a los 10 días. Porque claramente no puede tener 20 una medida para mejor resolver, que se supone que se dictan para luego poder dictar sentencia de mejor manera. No puede la medida para mejor resolver tener más tiempo que el tiempo que hay para dictar sentencia. ¿Ya? Es como... No tiene... Entonces dicen, ahí hay que adecuarse nomás.
Porque el único cuestionamiento, el único argumento para sostener que no proceden las medidas para mejor resolver es ese, que el tiempo no cuadra con el juicio sumario, con los 20 días que señala la ley en el juicio ordinario. Pregunta 33. ¿Qué requisitos debe reunir la sentencia? Ningún requisito en particular. O sea, los mismos requisitos que una sentencia de un procedimiento ordinario o en el fondo de cualquier procedimiento que no tenga regla especial. O sea, los requisitos del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, que los veremos con calma cuando estudiemos juicio ordinario. Pero es decir, tiene que tener una parte expositiva, la parte considerativa y la parte resolutiva. Son las partes de la sentencia, los 6 numerales del artículo 170. En el fondo, lo que me interesa es que entiendan que en el juicio sumario, por lo tanto, la sentencia no tiene, en cuanto a sus requisitos, ninguna característica especial. Pregunta 34, por último. ¿En qué efecto se concede la apelación en el juicio sumario? Ya habíamos señalado que el juicio sumario es un juicio de primera instancia. Por lo tanto, el recurso de apelación cabe de acuerdo a las reglas generales. No solo la sentencia definitiva es apelable, sino que también serán apelables las interlocutorias, en fin, de acuerdo a las reglas generales. Pero, en general, la apelación en el juicio sumario se concede en el solo efecto devolutivo, en general. No hay efecto suspensivo. Porque como el afán del legislador es que el juicio sumario ojalá se resuelva rápidamente, la idea es no suspender el juicio. Porque si decretamos una apelación en efecto suspensivo, vamos a paralizar el juicio sumario hasta que se resuelva la apelación. Y eso va a provocar que entonces el juicio sumario demore mucho más tiempo. Entonces el legislador dice, perfecto, hay apelación, pero la marcha del juicio sumario sigue con la apelación pendiente. Sin embargo, hay dos situaciones en el juicio sumario en que la apelación se va a conceder en ambos efectos. O sea, hay dos situaciones en que sí se va a suspender el juicio, en que la apelación se va a conceder en ambos efectos. Y estas son, letra A, cuando se apela sobre la sustitución del procedimiento. Porque lamentablemente no podemos continuar con el procedimiento si no sabemos qué tipo de procedimiento vamos a aplicar en definitiva. Así que ahí hay que suspender todo. Y letra B, el otro caso en que la apelación se dará en ambos efectos, cuando se apela de la sentencia definitiva. Pero siempre y cuando el que apele sea el demandante. Ojo, esto no significa que el demandado no pueda apelar. Lo que estamos diciendo es que si el demandado apela, esa apelación es en el solo efecto devolutivo. Para que la apelación sea en ambos efectos, tratándose de la sentencia definitiva, tiene que ser el demandante el que apela. Otra diferencia con el juicio ordinario, porque en un juicio ordinario la apelación de una sentencia definitiva es en ambos efectos, sin importar quién apele. Pero en el sumario no. Hay que analizar quién apeló para ver en qué efecto se concede la apelación. Veremos que algo similar a esto ocurre también en el juicio ejecutivo. ¿Siempre se va a conceder en ambos efectos cuando el demandante? Sí, porque lo señala la ley. Aquí no tiene el juez prerrogativa para cambiar esto. Y si el juez lo cambia, está el recurso de hecho para reclamar. Porque el recurso de hecho, el que uno conoce como el falso recurso de hecho, es el que te permite a ti cuestionar el efecto por el cual fue concedida la apelación. Cuando tú discutes que el tribunal la concedió en ambos efectos, debiendo haberla concedido solo en el devolutivo, o el tribunal la concedió solo en el devolutivo y tú reclamas que debió concederla en ambos.
Entonces la herramienta para eso es el falso recurso de hecho. Pero aquí hay norma legal que te dice que la apelación debe ser concedida de tal manera, porque más adelante lo veremos, hay casos en que el juez puede él determinar el efecto, pero no acá. Acá hay norma legal que dice cómo debe ser el efecto de la apelación. Profesor, Sí. ¿qué consecuencia favorable al demandante tiene que la apelación se concedan los dos efectos? Por ¿Qué? ejemplo, si se... Porque entendamos que el demandante va a estar apelando cuando a él no le haya ido bien. O sea, al demandante le rechazaron la demanda, por ejemplo. O al demandante no le dieron todo lo que él estaba pidiendo. Entonces, particularmente es interesante porque podrían haber de por medio medidas precautorias. Entonces, una sentencia que absuelve al demandado va a provocar que las medidas precautorias queden sin efecto. O sea, yo te había demandado a ti buscando una indemnización de perjuicios, por ejemplo, o el pago de honorarios, para lo cual yo había solicitado que tu auto, el único bien que tú tienes, sea embargado. Embargado en el sentido no del juicio ejecutivo, sino que una prohibición de celebrar actos y contratos. Porque yo no quiero que tú te desprendas de tu auto. Yo perdí el juicio porque mi demanda fue rechazada. Y la demanda junto con ello ordena alzar toda medida precautoria. Yo sé que tú lo primero que vas a hacer es vender tu auto, para no perder nada, para no perder la plata. Entonces yo, como apelo, al apelarse en efecto suspensivo, la sentencia y su efecto quedan paralizados. Entonces todo lo que la sentencia ordena queda pendiente. Y como eso, en lo que a mí me interesaba, era que se ordenaba alzar la medida precautoria, eso queda ahí en stand-by. Entonces tu auto sigue estando bajo la prohibición de celebrar actos de contrato. Entonces eso se logra con eso. Profesor, Sí. si se había decretado se había accedido provisionalmente a Puede que eso se mantenga. Y si después hay sentencia como absolutoria. Se mantiene. Ese otro efecto que se puede lograr también. Porque claramente la sentencia absolutoria va a ordenar que cese el haberse accedido provisionalmente a la demanda. Pero tú puedes lograr que eso se mantenga justamente por eso. Y si después se accede y el demandante, no sé, bueno, es que no el bien, por ejemplo, después viene las prestaciones mulas y todo eso, ¿o no? No, porque ahí se te complica el asunto, porque puedes cometer un delito civil, penal, porque existe el delito tipificado de depositario alzado, cuando tú enajenas. Pero igual queda bajo. Claro. No es que se decrete y que no pueda irse a. No, por eso es que el asunto no es tan sencillo. Por eso la gente, cuando le embargan bienes o le decretan medidas precautorias, cuando la gente no sabe, dice: me embargaron el auto, pero me lo dejaron a mí igual. La gente cree que. Hay que llevarse. Claro, la gente cree: escondamos el auto, fondémoslo o vendámoslo. No, ya estando embargado, ya en la práctica tú lo puedes hacer, claro, pero te expones. Por eso que los bienes embargados quedan singularizados como especie o cuerpo cierto. A mí me embargan el teléfono, ponte tú, le van a anotar el número de serie, todos los detalles. Claro, porque es el caso de que hay una medida prejudicial, pero No, precautoria. Pero yo me refiero a que procese una reivindicación, Sí. ya de un animal. Yo solicito que se me restituya el perro que está en disputa. Sí. Y en el transcurso yo vendo el perro porque no. Si no hay medida ninguna precautoria. precautoria. No, lo vendiste nomás. Ahí es pifia al abogado demandante, porque lo primero que tú pides en un juicio reivindicatorio, en la misma demanda, tú ya pides que haya una medida precautoria respecto del bien que tú estás reclamando como broker. Si el abogado no lo hizo, ahí ya es pifia el abogado. Eso tú lo puedes pedir no solo en la demanda, lo puedes pedir en cualquier momento. Pero. Claro, porque sería lógico. Si se accede personalmente a la demanda, solicitar una precautoria en caso de para que no. Porque si no, al final va a tener una sentencia que te da la razón y que la puedes colgar en el living de la pieza, pero en el living de tu casa, pero no te va a servir de nada para efectos prácticos. En la práctica, profe, ¿qué tantas veces se accede provisionalmente a la demanda? ¿Es común o No, o sea, es que depende de la materia. Hay cosas en las que tú no puedes acceder provisionalmente. ¿Ves? Porque va a depender del contexto, de lo que estés reclamando. Pero si se pide, digamos que la ley señala ese derecho también como una forma de castigar al demandado negligente por no haber concurrido. Bajo ese punto de vista, el tribunal siempre es proclive a concederlo. Siempre que al concederlo no provoque una situación que luego sea irreversible si es que la sentencia resulta ser absolutoria. Por eso tú tienes que, cuando lo pides en la audiencia, tú como demandante lo debes justificar. No es pedir por pedir. No es que yo, como lo dije antes, no es que yo lo pida porque tengo el derecho a pedirlo y lo pido porque la ley dice que puedo, sino que justifica, convence al tribunal por qué lo estás pidiendo. Y el demandante tiene que ir preparado para eso, el abogado.
El abogado tiene que ir preparado para, si el demandado no va, yo tengo estos argumentos para poder pedir esto. Porque esa es la idea, pues tampoco una situación que tú puedas decir me tomó de sorpresa, porque es una alternativa real, digamos, que esto pase así. Yo creo que es lo que uno debería estar así, cruzando los dedos. Es una forma también indirectamente en que el legislador está presionando al demandado para que vaya a la audiencia. Profesor, ¿el término de prueba es individual o no? Eso no lo entiendo. No, lo vamos a ver en el ordinario, pero el término de prueba siempre es común, no puede ser individual. Porque un término probatorio no puede correr para uno y para ti terminar el 7 de agosto y para mí terminar el 10 de agosto. No puede ser así. ¿Y sería eterno? Claro, no puede ser así. Tiene que terminar al mismo tiempo, porque la idea es que el juicio se ajuste. Si no, imagínate, si no todos los plazos quedarían desfasados. Si no, llegaríamos al ridículo de que cada actuación va teniendo momentos distintos para uno y para otro. Entonces, para ti la lista de testigos era lunes y martes. Ah, no, para mí la lista de testigos jueves y viernes. Y para mí, como la resolución dice que se rinde prueba luego el último día del probatorio, la testimonial, entonces tú tienes que rendir prueba testimonial el lunes. No, yo el jueves tengo que rendir prueba. No. La regla general es que sean... No es que sea regla general, sino que es siempre pero... común. No. De los plazos en civil es que sean comunes. Depende del tipo de plazo. ¿No? Yo no me atrevería a decir que hay una regla general, ya. porque algunos son comunes de inicio a término, otros son individuales en inicio, común en término. Eso hay que ir viéndolo caso a caso. Pero entiendan la lógica, y es que los plazos no pueden correr de forma que sea divariada entre uno y otro. La idea es que haya una alineación de plazos, que para todos los trámites se vayan efectuando en los mismos estadios procesales, porque tú no puedes tener oportunidades procesales diferenciadas para las distintas partes en un juicio. Porque tal vez si hay demandante y demandado son dos partes nada más, no sea tan dramático. Pero cuando tú tienes 8 demandantes, tú no puedes decirle a los 8 demandantes, mira, el plazo para contestar, imagínate que hay 8 demandados, todos ustedes son demandados, yo los demandé en un mismo juicio. Entonces no puede ser que el plazo para contestar la demanda sea distinto para cada uno. Y que para ti, para contestar la demanda, el plazo se acabó ayer, pero para ti siga corriendo. Porque eso te cambia todo, porque eso quiere decir que para ella ya comenzó el plazo para la réplica, o para mí en este caso. Pero yo tengo que evacuar la réplica para ella, pero no para ella todavía. Es una locura, sería una locura. Y eso me refrenaría a mí para demandar. Imagínate que yo tenga que demandar a todos los miembros de un sindicato por separado. Yo tengo que demandar a 315 trabajadores. Yo tengo 315 plazos en la cabeza, 315 oportunidades, me vuelvo loco. Entonces la idea es que el legislador va alineando, para que de ahí en adelante los plazos corran para todos al mismo tiempo. De hecho, el término probatorio comienza a correr para todos una vez practicada la última notificación. O sea, si a ti te notifican el lunes y a mí me notifican el miércoles, para ti y para mí el probatorio comienza el jueves. No para ti el martes porque a ti te notificaron el lunes y a mí para el jueves porque a mí me notificaron el miércoles. Y hablo del día siguiente porque los plazos de días siempre empiezan a correr al día siguiente. Entonces no es el día que me notifican. Si me notificaron hoy, el plazo no partió hoy, parte mañana. Porque tienen que ser días completos. Y el día de hoy ya no está completo. Ya empezó. Entonces el próximo día completo es mañana. Y de ahí empiezan a correr los plazos. Dígame. Ante una pregunta así, como si nada más, si me preguntan cómo se notifica válidamente, sin especificar qué tipo de notificación, ¿qué debería responder? No, pues tú tienes que señalar ahí que notificar válidamente significa notificar de acuerdo a lo que señale la ley. Y si no hay norma especial, la regla general es por estado diario. Pero ahí tú quedas entregado a otras variantes, como por ejemplo, si el tribunal ordenó algún tipo de notificación en particular, o si la ley contempla alguna notificación puntual para el caso puntual. No tengo que responder, por ejemplo, poniendo como los requisitos generales de cada actuación, que sea como fecha y hora. No, pues eso no es la notificación. Pues no confundas resoluciones con actuaciones con notificaciones. Obviamente también va el hecho de que la notificación en sí cumpla con sus requisitos. Claro. Porque si a mí me notificaron por cédula, se supone, pero no me dejaron copia íntegra de la resolución, tampoco me han notificado válidamente. No, pero sin especificar, la regla general puede el estado diario. Claro, cuando no hay ninguna otra forma especial contemplada ni por ley ni por tribunal, la forma de notificación es el estado diario. Ahora, de todas maneras, en el caso que usted plantea de la notificación por cédula, probar que no llegó íntegramente. No, pero es que ahí está el problema que alguna vez lo conversamos, los receptores son ministros de fe. Y uno tiene que empezar a cuestionar a un ministro de fe, lo cual no es imposible. Pero si llegamos al punto en que es solo mi palabra contra la del ministro de fe, yo estoy perdido.
porque el ministro de fe claramente en su verdad tiene mayor ponderación que la mía, simplemente no solo porque él sea ministro de fe, sino que porque yo claramente tengo un interés en el juicio en el que yo soy parte. Entonces pierdo inmediatamente cualquier grado de objetividad que la ley me podría dar. Ya, estamos listos entonces.